Para los que toman apuntes, la enseñanza de hoy se llama Descansa en la respuesta del Redentor. Descansa en la respuesta del Redentor. Y hoy vamos a estar predicando sobre Ruth capítulo 3, versículos del 5 al 18. Vamos a terminar el capítulo de Ruth 3 y la próxima semana comenzamos Ruth 4, que la vamos a hacer en dos enseñanzas. Así que nos queda en el libro de Ruth, nos quedan con hoy 3 semanas. Y yo sé que el Señor nos ha estado hablando muchísimo. ¿Quiénes han sido bendecidos con el libro de Ruth? Por favor, levante su mano. Ha sido un libro en donde el Señor verdaderamente nos ha hablado. Voy a leer solamente y después vamos a ir terminando versículo por versículo hasta el 18, pero ahora solamente quiero leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Versículo 6 hasta el versículo 11 y dice: Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Será que puedes cerrar tus ojos y orarle al Señor para que en esta porción de la palabra tu corazón sea abierto y podamos recibir la palabra del Señor? Padre, hoy te damos gracias. Ahorita vamos a darnos cuenta, Señor, lo que tú quieres decirnos en medio de lo que se leyó ahorita en tu palabra, Señor. Y es que tú deseas que nosotros descansemos en tu voluntad. Que muchas veces, Señor, tú vas a estar haciendo cosas que nosotros no entendemos, pero que nuestros corazones, conociéndote un poquito nada más, tienen que descansar. Hoy te pido, mi Dios, que si aquí hay corazones que están atribulados, ansiosos, tristes, Señor, que están esperando una respuesta de tu parte, yo te pido, mi Dios, que tú traigas paz, que tú traigas tranquilidad, que tú, oh Dios, traigas reposo, traigas confianza mientras tú respondes. Y hoy te pedimos, Señor, que aunque tu respuesta sea un sí, aunque tu respuesta sea un no, o aunque tu respuesta sea todavía no, o espera, nosotros queremos descansar en ti, Señor, porque tú nunca fallas. Nunca fallas. Podemos verlo, Señor, en la naturaleza, lo perfecta que es. Nunca fallas. Podemos verla, Señor, en nuestros cuerpos, lo perfecto que son. Nunca fallas. Y podemos verlo en tu palabra, Señor, que por años se ha ratificado por causa de tu Espíritu Santo. Tu palabra es veraz. Nunca fallas, Señor, y nunca fallaste. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, se pueden sentar allí donde están. ¿A cuántos les gusta descansar? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Y de pronto hay personas como yo aquí. ¿Cuántos no saben descansar? ¿Cuántos no saben descansar? Levánteme la mano. Algunos en inglés le dicen workaholics. Algunos son
adictos al trabajo y no descansamos mucho. Es más, para muchas personas el descanso nos hace sentir mal, nos hace sentir improductivos. Y yo creo que el Señor hoy te va a hablar para que tú puedas descansar en el Señor, para que tú puedas descansar en la obra que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo una obra en nosotros? Que tú puedas descansar, mi hermano y mi hermana que me escuchas, porque un corazón que conoce a Dios, un corazón que conoce a su Redentor, la respuesta es: yo descanso en tus palabras. La respuesta siempre va a ser: yo descanso en tu voluntad. Yo descanso aunque no entienda, yo descanso en tu voluntad. ¿Por qué? Escuchen, descansar en la voluntad de Dios no es ver Netflix. No es, mi amor, me quiero desconectar, me voy con mis amigos o amigas. No es eso, no es eso. Es más, tú puedes descansar en la voluntad de Dios en medio de un funeral, en medio de cosas o situaciones que no entiendes, en medio de una tragedia, en medio de un choque de carros, por ejemplo. Tú puedes descansar en medio de una bancarrota. Yo no estoy hablando del descanso, vamos a vernos 3 horas de Netflix. Yo estoy hablando de un descanso que sobrepasa el descanso que tú y yo conocemos, el natural. Un descanso que reposa literalmente, nuestras almas reposan en la voluntad de Dios. Ese es el descanso que nosotros deseamos, ¿sabes? Hace algunos años atrás, mi alma duró casi 9 años atribulada por algo, pero muy atribulada. Porque cuando yo me fui para Estados Unidos, yo me había ido con visa de estudiante y llegué porque me habían dicho en el 98, me habían dicho que tenía que ir, buscar unos papeles, buscar un abogado para que me hiciera toda la cuestión legal. Y el abogado que me atendió envió unos papeles errados a inmigración y me negaron la visa de estudiante estando allá adentro. Y antes de que inmigración me mandara la carta de deportación, porque cuando te niegan algún tipo de visa y estás ahí adentro, enseguida te mandan una carta diciendo: tienes que salir en este término y tienes que salir, porque si no te quedas ilegal, y quedarse ilegal es pecado en cualquier lugar, es pecado. Entonces yo estaba sentado un día en la universidad y un amigo se me acercó y me dijo: ¿por qué no metes un asilo político? Yo dije: ¿qué hay que hacer? No, te inventas una historia, o a ti te ha pasado algo. Y yo: no, bueno, la única que me ha perseguido a mí es mi mamá cuando me porto mal, pero de resto a mí no me han ni atracado en Barranquilla, nada, no me ha pasado absolutamente nada. Y él me dijo: bueno, pero haz una historia y la mandas a Barranquilla, y allá en Barranquilla, en el DAS, en todos estos entes que existían antes, pues ahí hay personas que hacen la historia, que te hacen la historia como tú quieres, con evidencias y todo. Yo lo hice. Era un recién convertido, un bebé espiritual, llevaba apenas 6 meses de haber sido alcanzado por Cristo. Pero ¿qué pasó, familia? A medida de que fue pasando el tiempo, evidentemente, al no ser la voluntad de Dios para mi vida, el abogado volvió y se equivocó y mandó los papeles al año y una semana, y tenían que enviarlo dentro del año para que me lo aceptaran. Pero como lo mandó al año y a la semana, cuando yo fui a la entrevista con el juez de inmigración, me dijo estas palabras: yo te lo hubiera dado, porque creo en tu historia. En mi mente decía: es mentira, pero el Señor está creyendo. Creo en tu historia, pero el abogado mandó los papeles una semana después del año. Entonces yo desde ese momento empecé a descansar en la obra
del Señor, siendo yo un bebé espiritual. Yo no entendía muchas cosas. Después me casé, pero cuando tú metes asilo político y te lo niegan, puedes apelar. Entonces tú permaneces legal hasta cuando se acaban los términos de apelación. Entonces yo empecé a apelar, pero mi primera apelación yo no entendía que era pecado lo que yo estaba haciendo. Pero escuchen algo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios y la santidad de Dios, el Dios 3 veces santo, se empieza a revelar a tu vida, lo primero que hace el corazón del ser humano es reconocer que tú eres un pecador. Cuando la santidad de Dios se revela a tu vida, Él empieza a mostrarte todos los pequeños y grandes pecados que tú estás cometiendo, para que entonces tú te arrepientas y te aferres a la cruz. Y eso empezó a pasar en mi vida, en mi caminar de santificación empezó a pasar. El Señor me empezó a mostrar que cada apelación era ratificar una mentira, un pecado que yo había hecho cuando era un bebé espiritual. Entonces me casé y el Señor evidentemente nunca abrió la puerta, pero en medio de ese proceso yo vivía ansioso, porque yo cada vez que iba a buscar en el correo, cada vez que iba a buscar el correo de la semana, yo oraba al Señor: Señor, haz tú un milagro, yo te estoy sirviendo. Empecé a servirle a Dios en la iglesia. Haz tú un milagro, Señor, por favor, te lo pido, porque yo no quiero volver a Barranquilla. Yo, el día que me monté en el avión, dije: más nunca quiero volver a esta ciudad, más nunca. Entonces, por favor, quemas los computadores de inmigración para que se borren los datos que tengo, pero sí que no haya ninguna persona allí, le pedía yo al Señor. O haces tú un milagro, porque tú puedes hacer, escuchen, usaba texto fuera de contexto, puedes hacer lo imposible posible. Eso no es para eso, porque Dios nunca va a ratificar una bendición con la base de un pecado, nunca. Pero yo iba con fe, y cada vez que yo abría el correo, yo le pedía al Señor: Señor, que ahí haya una carta de inmigración que diga residente, y yo me pueda quedar. Y mi hermano, pasaron 9 años, y la respuesta del Señor fue no. Cada año y medio que yo apelaba, su respuesta era no. Y mi corazón se turbaba, mi hermano, hasta que empecé a entender su voluntad, así sea un 10%, 15%. Y empecé a descansar en sus nos. Empecé a descansar en: Señor, gracias porque tú me estás diciendo no. Y empecé a descansar en su respuesta. Y yo creo que esto es lo mismo que estaba viviendo Ruth en este capítulo 3. Es lo mismo, porque ella tenía que descansar en la respuesta de su Redentor. Acuérdense que Noemí, su suegra, le había dicho en Ruth capítulo 3, versículos del 1 al 5, acuérdense que Noemí, su suegra, la había mandado a este señor Boz y le había dicho: lávate, perfúmate, vístete y póstrate delante de él y pídele que se case contigo, literalmente, porque la cosecha se ha acabado y ya como viuda no tienes ninguna posibilidad de trabajar ni de nada si no hay cosecha. Entonces tú necesitas que alguien se case, que un hombre, el pariente redentor, se case contigo para que tú dejes de sufrir, para que tú seas redimida. Entonces Noemí manda a Ruth para que se encuentre con vos. ¿Sabes algo que noté estudiando este capítulo? Que el capítulo 3, en el versículo 1, Noemí comienza diciéndole a Ruth: descansa. No sé qué va a responder este hombre, vos, pero tu corazón tiene que estar descansado. Te lo voy a leer, Ruth capítulo 3, versículo 1. Dice:
Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Esta frase compuesta en el hebreo significa: yo tengo que buscar un descanso para tu vida. Y el capítulo termina en el último versículo, que es el 18, de esta manera. Versículo 3, el capítulo 3, versículo 18 dice: entonces Noemí dijo: espera, hija mía. Y en el hebreo la palabra esperar significa descansa. Entonces ya tú puedes ver, el capítulo comienza con la palabra descansa y termina con la palabra descansa. Y eso yo creo que es lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos. Nosotros que vivimos, familia, atribulados por las decisiones por tomar, por lo que quizás está pasando en nuestras vidas, hoy Dios te está diciendo y te quiere decir: descansa en mi respuesta. Descansa. ¿Cuántos quieren descansar en la presencia del Señor? Fíjense que la respuesta de Ruth fue obedecer. Porque escuchen, cuando tú tienes un corazón descansado, es decir, cuando tú tienes un corazón que descansa en la respuesta del Señor, tú puedes obedecer bien. Puedes ser obediente porque estás descansando en la voluntad de Dios. Pero cuando tú vives una vida de ajetreos, de ansiedades, es difícil obedecer. Miren, un pastor, Charles Stanley, tiene como 90 años y todavía sigue predicando, dijo esta frase: nunca tomes una decisión con hambre, nunca tomes una decisión con tristeza, o sea, cuando estés pasando tristeza, o cuando tengas sueño, es decir, cuando estés cansado. Porque cuando tú tienes ansiedad por descansar, ansiedad porque te sientes triste, o ansiedad por provisión, lo que tú vas a hacer quizás es desobedecer la palabra del Señor. ¿Cómo fue Ruth? Donde este señor, para pedirle, ojo, Ruth le iba a pedir a vos: redímeme, cásate conmigo. Legalmente, como le enseñamos la semana pasada, tú eres mi pariente redentor, yo soy una viuda, por favor, cásate. Pues tenía que ir obedientemente, porque Ruth no sabía lo que vos le iba a contestar. Ruth no sabía lo que vos tenía preparado para ella en ese momento. Ella no sabía, ella fue sin preguntas. Ella obedeció a Noemí. Noemí le dijo: ve. Y Ruth fue. Y ahora yo te pregunto y me pregunto: ¿cuántas veces Dios tiene que decirnos las cosas para que nosotros podamos obedecer? Ruth fue sin preguntar. Noemí le dijo: tienes que ir a donde vos. Y Ruth caminó y fue. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que escuchar los no del Señor hasta que el carro se estrella, hasta que te estrellas, hasta que nos estrellamos? Y ahí entonces entendemos: Señor, te pedimos perdón, pero tú desde hace 1 año y medio me estabas diciendo que no me metiera por allí. Tenemos que ser obedientes, pero no puedes ser obediente si tu corazón está atribulado. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que descansar en la respuesta del Señor. Acuérdense, una de las cosas que le dijo Noemí a Ruth fue: apenas llegues a donde vos, que es tu pariente redentor, póstrate, descúbrele los pies y póstrate. Pregunta: allí postrados delante de la presencia del Señor, ¿cómo no vamos a obedecerle? La semana pasada en este servicio, no lo hicimos en el primero, pero en este servicio todos nos postramos delante del Señor. ¿Sí se acuerdan? Toda la iglesia se postró delante del Señor. Y cuando tú te postras, tú le estás diciendo en tu corazón al Señor:
dime lo que tú quieras que yo lo voy a hacer. Cuando tú te postras, tú estás siendo obediente a la respuesta del Señor. Porque el postrarte es una actitud de reverencia, de sumisión. Y Ruth y Noemí le estaba diciendo a Ruth, póstrate. Es decir, descansa en lo que vos te va a decir. Y ella fue con un corazón confiado. Déjenme ir, les leo el capítulo 3, versículo del 8 al 9. Del 8 al 9. Ella fue a pedirle, Ruth le fue a pedir algo quizás un poco atrevido. Ruth le fue a pedir matrimonio al hombre. Mis hermanos, si tú le dices a tu novia, yo quiero que tú seas como Ruth, mi hermana, corre. Corre, porque el hombre tiene que pedirle matrimonio a la mujer, no la mujer al hombre. Esto se podía hacer por una ley, acuérdense. La ley en Deuteronomio 25 decía que la mujer viuda tenía que buscar a un redentor. Por eso era que Ruth estaba haciéndolo. Versículo 8 dice: a medianoche Boz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Esa frase, extiende tu manto sobre mí, en la antigüedad significaba: yo te suplico que te cases conmigo. Yo te suplico que me saques y me proveas. Yo te suplico que tú me protejas. Porque las viudas en aquel tiempo, la palabra viuda significaba o significa hasta el día de hoy mujer muda. Es decir, la viuda estaba no tenía protección. Y cuando Ruth se le postra a Boz y le dice: tu manto sobre mi cuerpo, lo que le estaba diciendo es: necesito que me protejas y me proveas. Familia amada, algo que veo y es hermoso es que Boz nunca rechazó desde el principio a Noemí, a Ruth, perdón. Nunca. ¿Tú te imaginas que tú te hubieras levantado y alguien en tus pies quitándote la sábana de tus pies? Yo no sé tú, pero yo, si mi esposa me hace eso, bueno, y primeramente yo no voy a saber que es mi esposa en la madrugada. Lo primero que voy a hacer es quite. Lo primero que voy a hacer es eso. Pero yo quiero que tú sepas que Boz nunca rechazó a Ruth. Así como, mi hermano amado, quiero que me escuches. Así como dice en Mateo, dice que cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor, nunca Él nos va a rechazar. Nunca. Pero cuando tú vas de una manera humilde, te postras delante de Dios, Dios nunca va a ser así, sino que Él te va a recibir. Y dice entonces Ruth, dice: extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Lo que significaba, como se los dije ahorita, fue: tómame bajo tus alas. Entonces ahora sí vemos la respuesta de Boz. ¿Cómo respondió Boz? ¿Cuál fue la respuesta de esa mujer pidiéndole matrimonio, redención? ¿Cómo respondió Boz? Y así yo creo que Dios responde a nuestras vidas cada vez que tú y yo vamos con un corazón sincero. Versículos 8 y 9, y lo dije ahorita. Él le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Como les dije ahorita, Boz no la rechazó. Y eso fue lo primero que Boz hizo. No la rechazó. Y te lo repito como lo dije ahorita hace un minuto.
Yo no sé quién nos metió en la cabeza que cuando nosotros pecamos tenemos que irnos de la iglesia. Yo no sé quién nos metió en la cabeza que cuando tú pecas o fallas, entonces Dios ya no te va a acoger, a recibir en su presencia. Yo creo que fue la religión, el legalismo. Pero sabes, yo nunca vi y nunca he leído en los evangelios Dios diciéndole a una prostituta: vete por prostituta. Las mujeres y los hombres que se acercaron a Cristo, que Él llamó, estaban llenos de pecado como tú y como yo. Dios, en su misericordia, después de haber mentido ante la ley americana, en su misericordia permitió que yo me casara y que tuviera mi primera hija allá en Estados Unidos. Por pura misericordia. ¿Me lo merecía? No me lo merecía. No me lo merecía. Pero así opera Dios, mi hermano. Si tú hoy vas a la presencia del Señor y te postras, Él no te va a echar afuera. Él no te va a echar: pastor, es que tú no conoces mi pecado. Bueno, pero yo sí puedo ver los pecados de Ruth. Ruth era una pagana. Ruth era una idólatra. Ruth había vivido toda su vida, casi 300 años, como idólatra, mujer que idolatraba a dioses falsos. Pero Boaz la aceptó, no la rechazó. Pero Dios nos acepta, no nos rechaza. Y esto ya tiene que dar descanso a tu vida. Fue la primera respuesta que Dios le dio: hija, descansa. Dime qué quieres. Yo estoy aquí para escucharte. Versículo 10, y es la segunda respuesta que Boaz le da. Dice: entonces él dijo, ojo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Lo segundo que Boaz respondió a Ruth fue que la bendijo y exaltó su fidelidad. Dice: bendita eres del Señor, hija mía, porque no fuiste en pos de los jóvenes ni de los ricos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Boaz se había dado cuenta que Ruth tenía un corazón fiel. Escuchen, volvamos atrás. Ruth había salido de Moab sin un peso. No tenía plata. Había llegado a Israel sin un peso. No tenía plata. Había trabajado, se había molido literalmente el cuello 3 meses recogiendo trigo. La cosecha se había acabado y ahora estaba sin un peso, no tenía plata. Y ella no fue por necesidad a buscar hombres. Ella esperó en el pariente redentor. Ella esperó a encontrarse con Boaz. Y Boaz la exalta por eso. Mis hermanos, escúchenme. Cuando tú estás en necesidad, la mayoría de veces nosotros vamos a buscar terrenos lejos de Dios para buscar respuestas o provisión. Y hacemos lo que es necesario, como yo en aquella vez. ¿Qué tengo que hacer? Mentirle al gobierno y después orar a un milagro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como un hombre que está engañando a su esposa. Señor, guárdame. ¿Guárdame de qué? Como el sicario que va a matar a otro. Reza lo que reza. ¿Reza a quién? Ruth se guardó. Y escúcheme bien. Ruth había tenido relaciones sexuales porque estaba casada 10 años.
pero ahora había decidido guardarse para encontrarse con su Redentor, con vos. Es decir, no me puedes decir: pastor, es que tú no sabes las pasiones que yo cargo. No, yo sí las sé, yo tengo las mismas. Pero Ruth se guardó. Ruth se guardó. Porque ella entendía, mi hermano, escuchen, que ella, la única fuente que le podía dar gracia, la única fuente que le podía dar perdón, la única fuente que le podía dar restauración y redención, no eran los jóvenes ricos del pueblo, sino uno solo: su Redentor. Uno solo. Así que, mi hermano, si tú esperas que tu trabajo sea la fuente de ingreso, estás mal. Si tú esperas que tu esposo o tu esposa sea la fuente de tu amor, estás mal. Si tú esperas buscar en lo natural lo que solamente tu Redentor te puede dar, estamos mal. Ruth se guardó. Se los he dicho muchas veces: si mi esposa llegase a morir, yo puedo estar completo en el Señor, con dolor, porque mi esposa no me completa. Ella no es mi media naranja. ¿Estás guardando tu corazón para encontrarte con tu Redentor? Versículo 11 dice: ahora, hija mía, no temas. Haré por ti lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Vos la hizo sentir segura y la exaltó su carácter. Le dijo: no temas, haré todo lo que me pidas. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Señor, y si alguna vez has escuchado esa frase: dime qué quieres. Mis amados hermanos, no podemos sacar el versículo de Dios concede los deseos de tu corazón fuera de contexto, porque muchos deseos que tú tienes son pecaminosos. Es decir, el Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón. El Señor cumple los deseos de su corazón puestos en tu corazón. Esos son los que Él cumple. Pero aquí vos le dijo: ¿qué quieres, hija mía? No temas. Hizo sentir a Ruth segura. Y hoy Dios quiere que tú descanses en: ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hija? No temas. Porque tú no estás enfrente de cualquier hombre, tú estás enfrente de alguien que te puede redimir. Tú no estás enfrente de una entidad o de una compañía o de una empresa. Tú estás enfrente de un hombre que puede dejarte y puede derramar sobre tu vida provisión y protección. No temas. Y le dijo: porque todo el pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ustedes saben dónde está la palabra mujer o las palabras mujer virtuosa en la Biblia. Sí lo saben, ¿verdad? ¿Qué vio vos en Ruth que le llamó tanto la atención? Que Ruth era una mujer virtuosa. ¿Qué significa mujer virtuosa? Proverbios 31:10. Y voy a leer del 26 al 31. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa, está ahí pendiente a su casa, y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la superas a todas. Pero escuchen,
¿Qué es lo que significa verdaderamente virtud bíblicamente o virtuosa bíblicamente? Porque si yo nada más me quedo aquí, una mujer virtuosa entonces no sería alguien que está en una clínica que no puede hacer nada de lo que hemos leído. No puede no puede estar pendiente de su casa porque está en una clínica postrada. ¿Qué es lo que en realidad significa, o qué es lo que en realidad significa virtuosa? Versículo 30. ¿Quién dijo temer al Señor? Mi hermana. Engañosa es la gracia y vana la belleza. ¿Sabes qué estaba viendo vos? ¿Qué es lo que Dios tiene que ver de nosotros cuando venimos delante de Él? Vos estaba viendo no su cuerpo, no sus cejas, no sus ojos, no tu plata, no lo que tú tienes, sino quien Dios ha hecho de ti, porque ella no era una mujer virtuosa antes. Y ahí tú puedes ver la obra del Señor con sus manos, porque Dios volvió una mujer pecadora en una mujer virtuosa. Dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Vamos delante del Señor y le tememos. Es decir, estás delante de Él reverentemente por quién es Él. Lo que vos le estaba diciendo es: yo sé que tú viniste en humildad y estás dispuesta a hacer lo que yo te voy a decir que tú hagas. Eso es temer a Dios. Versículos 12 al 14, y es la penúltima respuesta de vos. Y fue que la hizo descansar sobre sus pies y en su promesa. De nuevo, recuerden que ella había comenzado ¿dónde? En sus pies. Y ahora vos le estaba diciendo, para terminar esta conversación, vuelve y acuéstate sobre mis pies. Es decir, que nunca se te olvide que el lugar más precioso que tú tienes en la vida no es esta plataforma nueva, no es detrás de este púlpito relevante y bonito, no son esas sillas cómodas, no es tu cuarto. El lugar más precioso que tú tienes en tu vida es estar a los pies de tu Redentor. Ese es el lugar más precioso que tú tienes en la vida. ¿Cómo se lo dijo? Dice, versículo 12, dice: ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que tú. Esta fue la respuesta que Ruth no quería escuchar. Es decir, Ruth llegó para casarse con vos, no con nadie más. Y lo que ella estaba esperando era un: doncella mía, ¿cuándo nos casamos? Y ella no recibió eso de primera mano. Ella recibió de vos fue: espérame un segundito, te recibo, eres una mujer virtuosa, veo que no buscaste ningún hombre antes de venir a mí, es decir, te has guardado, eres fiel, pero hay un pariente más cercano que yo y tengo que ir. Eso es en el capítulo 4. Hay un pariente más cercano que yo y tengo que ir a hablar con él. Es decir, tienes que someterte a mi palabra. Porque muchas veces Dios te va a decir en el momento que tú pidas algo: no lo voy a hacer, o lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera. ¿Cómo respondes tú? Dice: pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces lo que vos le dijo a Ruth es: descansa. Porque aunque el pariente más cercano que yo no te quiera redimir, yo lo voy a hacer. Dice: como que el Señor vive, un juramento, yo te redimiré, yo te voy a redimir. Así que descansa, acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra y le dijo:
que no se sepa que ha venido mujer a esta era. Escuchen, no solamente le prometió que iba a ser redimida, sino que guardó su reputación también. No rompió la honorabilidad de Ruth. Le dijo, ¿sabes qué? Ve, pero que nadie vea, porque tú eres una mujer virtuosa y no quiero que se manche tu nombre con personas que pueden pensar otra cosa allá afuera. Acuéstate hasta la mañana, descansa, porque vas a ser redimida, le dijo Booz. Y la última respuesta de Booz, ya estamos terminando, fue que volvió a derramar muchísima gracia sobre Ruth, proveyéndole lo que ni siquiera ella había pedido. Versículo 15 dice: luego Booz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Es decir, ok, ya es tiempo de que te vayas, pero no te vas a ir con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque tienes que recordar lo que se enseñó hace 2 semanas atrás, que cuando tú vas por gracia, Dios te da ¿qué? Gracia sobre gracia. Cuando tú dices perdón, Dios no solamente te perdona, sino que te levanta. Cuando tú dices, Señor, he pecado contra ti, Dios no solamente ve tu arrepentimiento, sino que derrama más gracia sobre tu vida. Así que él sabía que esa mujer estaba teniendo hambre, porque ya no estaba trabajando. Y ella en ningún momento fue a pedir comida, pero recibió comida. Hay veces que tú vas a pedir A Dios y Dios te va a dar B, porque es que Él sabe cuáles son tus necesidades, no tus caprichos. Y Él va a suplir a tus necesidades. Él lo va a hacer, ¿lo creen o no lo creen? Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Ruth no pidió 6 porciones de cebada. ¿Sabes cuántos son 6 porciones de cebada? En el capítulo 2 le había dado 21 litros o libras, y ahora le dio 60. Esa mujer, mi hermano, tenía mucha fuerza, porque se puso en la frente la sábana y le pusieron 60 libras de trigo atrás. Y ella llegó entonces, y terminamos a donde Noemí. Y Noemí vio eso enseguida, versículo 16 al 18. Y le dijo en el versículo 16: cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó. ¿Tú te imaginas Noemí esperando el encuentro que Ruth había tenido con vos? Ella le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? En hebreo es: te casaste. Estás comprometida. Porque acuérdense, si Ruth se casaba, Noemí también salía redimida. Era una redención para Ruth y era una redención para Noemí. Te casaste. Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho. Ahora miren la respuesta de Noemí. Con esto terminamos. Y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Un paréntesis: nunca vayan a donde su suegra con las manos vacías. Nunca vayan donde su suegra con las manos vacías. Suegras, digan amén. Ok. Versículo 18. Entonces, aquí viene una respuesta que para mi concepto del capítulo es la que marca todo el descanso de Ruth. Yo me imagino que cuando Ruth escuchó esto de Noemí, ella dijo: descanso, tengo hambre, bueno, he sido provista, no sé qué me va a decir vos, yo no sé a quién me va a presentar porque no conozco el pariente más cercano, pero yo voy a descansar. ¿Cuántos quieren descansar? Dice entonces, versículo 18 y el último, dice: Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. La palabra espera, se lo dije al comienzo, significa descansa.
Porque, y aquí viene la parte más hermosa, dice, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado todo. Esto es, mi amada familia, tremenda, porque las últimas palabras de Noemí fueron: descansa, porque él no descansará hasta que tú no descanses. Mi amado hermano que me escuchas, Dios no descansó, y hablo en pasado, porque tu descanso no es futuro. Tu descanso ya fue ocasionado por algo que sucedió hace 2000 años atrás. Hoy, cuando tú te volteas a la cruz, tú puedes descansar. Cuando tú te volteas a la cruz, ya tu alma puede descansar. ¿Por qué? Porque antes eras condenado, pero por medio de la cruz ahora eres redimido. Antes eras condenado por causa de tu pecado, pero ahora por medio de la cruz Él ha derramado gracia sobre tu vida. ¿Eso no trae descanso sobre tu vida? Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Eso no trae descanso para tu vida cuando las personas te condenan y dicen: por tu culpa me estrellé, por tu culpa hice esto. Tú volteas a la cruz y dices: ya yo no soy culpable de nada, porque tú pagaste toda mi culpa en la cruz del Calvario. Entonces Noemí le dice: Ruth, descansa, ya tú hiciste tu parte, ahora espera. Ruth, descansa, Él te va a redimir. Ruth, descansa, Él no dejará sin que nosotros seamos redimidas. Ruth, descansa, porque Él no descansará hasta cuando haga lo que Él tiene que hacer. Mi hermano, y quiero terminar con esto: descansemos. Descansa, mi hermano. Descansa en el Señor. Descansa en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Será que te puedes poner en pie un segundo? Miren, Jesús no descansó en la cruz para que tú y yo descansáramos eternamente. Jesús fue agobiado en la cruz para que tú y yo descansáramos eternamente. Así que antes de que te vayas a tu casa, descansa en el Señor. Descansa en la obra terminada de la cruz. Sabes, yo no sé cómo está tu matrimonio, tu vida. Ruth pensaba que no tenía un futuro asegurado, pero ella descansó en las palabras de voz. Y sus palabras fueron: yo te prometo. Dice: ciertamente delante de Dios, del Señor, yo te voy a redimir. Así que descansa en las palabras de Dios el día de hoy, porque Él ya no te promete: yo te voy a redimir. ¿Sabes qué te dice? Yo ya te redimí. Aquí es cuando se hace real Filipenses, donde dice: sé vivir con muy poco, sé vivir con mucho, pero todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Sé vivir con todo o sin nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Descansemos en el Señor. ¿Será que puedes cerrar tus ojos donde estás? Ruth lo hizo, y nosotros también podemos hacerlo el día de hoy. Cierra tus ojos donde estás. Padre, hoy descansamos, Señor, en tu presencia. Hoy descansamos, Señor, bajo tus alas.
de este lado de la cruz, Señor, mira, podemos entender, Señor, que quizás el corazón de Ruth estaba un poquito agobiado, Señor, pero ella descansó en las palabras de vos, pero ella no sabía qué iba a pasar. Pero nosotros ya de este lado de la cruz, nosotros ya sabemos qué pasó. Y fue que tú diste tu vida por nosotros. Y es que nosotros hoy podemos descansar porque tú no descansaste hasta que gritaste: consumado es, la deuda ha sido pagada. Podemos descansar aún los que no creen en ti, que están aquí en esta iglesia ahora. Pueden llegar a ti y pueden descansar cuando se arrepienten de todos sus pecados y dicen: Señor, no puedo más. Llegan como Ruth, diciendo: por favor, redímeme, por favor, sálvame. Y si aquí hay alguien, alguna persona, hombre o mujer, joven o adulto o anciano o niño, Padre, que llega a los pies de nuestro Salvador y le implora: sálvame. Tu palabra dice que tú no los echas afuera. Así que hoy, Señor, te pido, mi Dios, que traigas descanso a las personas que han estado lejos de ti, que les des descanso, el descanso de la vida eterna juntamente contigo, Señor. Y a los que hemos caminado, a los que ya tú has alcanzado, Señor, danos descanso, Señor. Nos despojamos de todo, Señor, porque todos los que estamos atribulados y cansados llegamos a ti para darte todo lo que sentimos, y tú nos harás descansar, Señor. Gracias, Señor. Si mi fe ha de Gracias, caer, Señor. Descansamos en ti, Señor. Él me sostendrá. Vamos, familia, descansa en En la tentación yo sé, Descansa porque Él te Él me sostiene. sostendrá. Descansa porque Él te No sostiene. podía estar de pie en la oscuridad, Corre a Cristo, pues mi mi hermano. amor muy frágil es. Allí vas a recibir descanso. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Tú nos sostienes, Señor. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.